donde quiera que usted se encuentre. En esta hora es un privilegio compartir con ustedes este tema tan interesante. Pero antes de empezar vamos a darle gracias a Dios. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad de compartir un tema tan interesante. Te rogamos que nos ayudes para hacerlo lo más claramente posible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta hora vamos a estar compartiendo este tema. Posiblemente se les vaya a hacer un poco curioso, pero pues es en honor a Dios, es en honor al pueblo de Israel y pues claro, a esta fecha tan memorable. Cuando nosotros estamos manejando consideraciones escatológicas, pues una fecha como esta no puede pasar por alto. Entonces, aunque muchos de ustedes no van a ver este video en vivo, sino que lo van a ver pues en estreno o en el diferido, bueno, es bien importante que yo les diga que este programa se está grabando exactamente el viernes 14 de mayo del año 2021. Entonces, el título de este programa es Estado de Israel, dos puntos, feliz cumpleaños número 73. Cuando nosotros estamos hablando de un título como este, pues el objetivo es poner el dedo en la llaga, ¿no? Es poner el puntito sobre la I y es para que nosotros entendamos, bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo, que es bien importante que para que nosotros seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, tenemos que tener en nuestra noticia el diario vivir del pueblo de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y cómo que el tema de ahora es Estado de Israel, feliz cumpleaños número 73. Bueno, pues por una razón muy difícil y muy fácil. El 14 de mayo del año 1948 fue declarado oficialmente como tal el Estado de Israel, después de una larga lucha y de muchísimos obstáculos para llegar a esa meta lograda el 14 de mayo de 1948. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el año 1948 y esos 1948 los restamos a el año 2021 del año gregoriano que estamos viviendo propiamente aquí y ahora, pues nos da una diferencia de 73. Es decir, que desde el 14 de mayo de 1948, cuando oficialmente es declarado como tal el Estado de Israel, hasta este día, hoy 14 de mayo de 2021, tenemos justamente 73 años. Yo en esta ocasión no voy a ponerme a considerar el asunto de una generación de 40 años que se ha manejado en una línea de pensamiento. Y en esa línea de pensamiento nosotros tenemos que dejar bien asentado que quizá como una fragmentación o como un subconjunto, digamos, de esa línea, en esa línea de pensamiento de una generación de 40 años, en ese subconjunto de ideas, de la idea rectora de una generación de 40 años, se ha manejado de una manera, pues así, haciendo hincapié en ella, de que cuando el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, pues nosotros manejamos una cantidad tal de años. Pero cuando nosotros manejamos ese elemento, tenemos que dejar claro que la generación que murió o que quedó tirada, pues quedaron sus huesos en el desierto, en la ruta a la tierra prometida, pues no entraron de bebés. O sea, eran hombres que ya estaban pues en una edad adulta. Y por supuesto que sí sabemos que esa generación, o sea, que se rebeló contra Dios y que ahí andaba
pues quejándose hasta de lo que no, entonces ciertamente esa generación quedó tirada allí en el desierto, pero no entraron siendo bebés. Entonces, cuando decimos que esa generación vagó 40 años en el desierto, pues es correcto, pero es una idea parcial, por lo que acabo de decir, en cuanto al cómputo de 40 años para una generación. Bueno, yo no me voy a detener ahorita en esto, sino más bien me voy a centrar en lo que nosotros ya sabemos, que el Salmo 90:10 nos maneja una generación de 70 años. Salmo 90:10, una generación de 70 años. Y sin embargo nos dice, pero en los más robustos son 80 años. Pero eso que tiene que ver con el Estado de Israel y el feliz cumpleaños para Israel, pues en este número 73, cumpleaños número 73. Si esta mesa fuera un pastel gigante, ¿qué le pondríamos? 7-3 para el Estado de Israel, porque nos gozamos con Israel. Entonces, tomando como una justificación escritural el Salmo 90:10, entonces nosotros manejamos la generación normal como 70 años y la generación robusta como 80 años. Quiere decir que hace 3 años, el 14 de mayo de hace 3 años, estoy hablando en el 2021 por supuesto, Israel cumplió 70 años, pues a partir del momento en que fue declarada como Estado. Quiere decir que ahorita Israel ya lleva 3 años de los 10 años que se le adhieren a una generación robusta. Digamos que está en la línea roja del 71 al 80. Nosotros en esta hora no estamos manejando de ninguna manera día ni hora, porque la Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe. Eso lo sabemos, lo entendemos, lo aceptamos y lo ejecutamos. Lo que estamos diciendo es que la Biblia sí dice que del día y de la hora nadie sabe, solo el Padre que está en los cielos. Pero la Biblia también dice que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y que debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Entonces, no estamos hablando ni de día ni de hora, pero sí estamos hablando de los tiempos finales en los que estamos viviendo, donde Cristo viene pronto y pues el anticristo también, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo quiero acentuar aquí con respecto al feliz cumpleaños para Israel número 73 es lo siguiente. Es bien importante que nosotros no perdamos de vista y que tengamos en la mira a Israel, claro, como la higuera, porque en la higuera, pues Israel está, la higuera está, representando a Israel en la palabra. Y bueno, tendríamos que ver Mateo 24 y ahí analizar eso. Entonces, la higuera pues tiene su florecimiento y bueno, vamos a pensar ahorita que Israel cumple 73 años como Estado. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, pues tiene todas las implicaciones, porque cuando nosotros estamos viendo la edad de Israel, automáticamente nos centramos nosotros en el manejo de la inminencia del próximo evento en el calendario profético de Dios. Y eso es viéndolo de una manera muy específica. ¿Y por qué estoy diciendo que nosotros no estamos manejando ni día ni hora? Bueno, pues eso es muy difícil y es muy fácil, porque aunque quisiéramos manejar día y hora sería imposible. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de años en este contexto profético, lo primero que tendríamos que acentuar sería el año profético. Cuando la Biblia nos habla de año profético, hablando en esta línea de pensamiento, nosotros entendemos que un año profético está formado por meses de 30 días exactos.
Quiere decir que en nuestro calendario gregoriano nosotros manejamos un año de 365 días con una fracción que se añade, poquito más de 365 días, pero nosotros lo cerramos a 365 días. Entonces, para empezar, existe una diferencia entre el calendario lunar hebreo y el calendario solar gregoriano, que es el que nosotros manejamos. Entonces sería imposible, aunque quisiéramos, que nosotros estuviéramos hablando de día y de hora. Entonces esa es una justificación para decir que no estamos hablando de día y de hora, pero sí estamos hablando de tiempos finales con datos objetivos. Otra cosa que nosotros tendríamos que manejar es, por ejemplo, la diferencia de más de 200 años que el pueblo de Israel, y cuando digo pueblo de Israel, me estoy refiriendo en forma genérica a la descendencia de Jacob, o sea, para poner el puntito sobre la I latina y no perdernos, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando del pueblo de Israel, perdón, estoy hablando de la descendencia de Jacob, hermano de Esaú. Esaú no es Israel, Jacob es Israel. A eso me estoy refiriendo. Bueno, ellos en la manipulación de los años han dicho que tienen más de 250 años de diferencia con respecto a nuestro calendario gregoriano. Y entonces, mientras nosotros estamos manejando un año 2021, ellos de una manera pues aproximada manejan más de 200 años. Entonces, imposible hablar de día y de hora. Sin embargo, con respecto al cumpleaños número 73 del pueblo de Israel, pues nosotros estamos manejando datos que son más próximos a nosotros, pero que tampoco están libres de tantos elementos y de tantos obstáculos que nos permiten a nosotros manejar un día precisamente y una hora con más razón con una precisión quirúrgica. Eso sería imposible porque donde ha entrado la mano del hombre y la manipulación del hombre en los diferentes calendarios que hemos manejado, pues ahí entra el error, para empezar. Sin embargo, yo quiero aquí acentuar un dato que fue presentado durante la Semana Santa próxima pasada, en este año 2021, por una persona pues que es del pueblo de Israel, pero es de los que todavía no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Bueno, uno de los datos que a mí me llamó la atención y que me hizo pues parar las antenitas, ¿verdad?, bíblico-escatológicas, fue que él dijo que en una línea de pensamiento hablando y con el grupo judío que aplique, porque ya saben que están los ultraortodoxos, pero no son los únicos. Entonces, él dice que esa diferencia de más de 200 años con respecto a nuestro calendario, él dice que ellos ya encontraron dónde estuvo, vamos a decirlo entre comillas, la falla. Y ellos dicen que esa diferencia tiene que ver con la edad que se adjudica a una de las mujeres más prominentes en las genealogías del pueblo de Israel. Más adelante podemos ver eso, exactamente quién es la mujer, tal. El asunto aquí, genéricamente hablando, es que ellos dicen, bueno, cuando nosotros en nuestras consideraciones numéricas, porque lo tienen todo bien contadito, dice, encontramos que en la edad, en el manejo de la edad de esa mujer, ahí estamos recuperando nosotros esos más de 200 años. ¿Qué están diciendo? Bueno, ellos están diciendo que con este dato que se está presentando, entonces ya estamos más alineados con el tiempo que estamos viviendo. Pero para que nosotros comprendamos más este asunto,
del feliz cumpleaños del Estado de Israel, ahora 14 de mayo del 2021, es bien importante que nosotros hagamos alusión entonces a Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días. Vamos a verlo, y bueno, si ustedes tienen por ahí su Biblia, este es un pasaje bien importante para que nosotros comprendamos los tiempos que estamos viviendo. Génesis 6:3 dice así. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, para manejar de una manera más objetiva una consideración bíblico-escatológica de lo que estamos diciendo aquí, que estamos en el año cumpleaños 73 del pueblo de Israel, entonces vamos a considerar esta justificación escritural para que nos situemos en el mapa grande. ¿Y cuál es el mapa grande? Pues el mapa grande es Génesis 6:3. Entonces, cuando nosotros entendemos que de Adán a Abraham hay un bloque de años, un bloque de tiempo de 2000 años, que de Abraham a la primera venida del Mesías hay un segundo bloque de 2000 años y que de la primera venida del Mesías a la segunda venida del Mesías, que es justamente lo que estamos esperando aquí y ahora, hay un tercer bloque que no se ha cerrado, pero que digamos en una línea de pensamiento hablando, ya está pasadito de los 2000 años. Bueno, permítanme verlo así para ver el asunto un poquito más cerrado. Entonces estamos diciendo que cuando las personas que son eruditos en el manejo de estos datos están diciendo que se pusieron a investigar de una manera concienzuda lo que nos manda decir Génesis 6:3 con 120 años, pues ellos propusieron 3 tesis y dijeron, esos 120 años de Génesis 6:3 quiere decir que después del diluvio la longevidad del humano no sería mayor de 120 años, cruz, porque después del diluvio nosotros tenemos en la Biblia muchos ejemplos que no puedo manejar en esta hora por cuestión de tiempo, pero que ustedes los pueden buscar o los podemos considerar en otro momento. Pero después del diluvio la longevidad continuó. Entonces esa primera tesis, tacha. La segunda era que los eruditos dijeron que los 120 años de Génesis 6:3 tenía que ver con el hecho de que la construcción del arca de Noé tenía que ver con esa fecha. Mal. Tampoco tiene que ver con la duración de la construcción del arca de Noé, y eso también tenemos justificación escritural que usted mismo puede buscar en los primeros capítulos de Génesis. Lo que nos interesa entonces es la tercera consideración bíblico-escatológica que nosotros vamos a considerar ahora, pero como producto del trabajo y del escrutinio de personas eruditas que invirtieron muchos años en llegar a esa conclusión, y es precisamente esta, que cuando ellos se pusieron a analizar en toda la Biblia las unidades de medida de tiempo que la Biblia maneja, entonces ellos llegaron al libro de Levítico. Y cuando ellos llegaron al libro de Levítico, entonces ellos encontraron que ahí hay una unidad de medida de tiempo que se llama precisamente
el jubileo en el capítulo 25, que ya ustedes pueden ir manejando. Entonces, ellos en el capítulo 25 del libro de Levítico encontraron que precisamente el jubileo, el jubileo que tiene una base en 50 años, era a lo que se estaba refiriendo o con lo que tiene una relación directamente proporcional Génesis 6:3. Y entonces ellos dicen, bueno, si nosotros multiplicamos 120 años de Génesis 6:3 por los 50 años de un jubileo, ¿cuántos años tenemos? Tenemos 6,000 años. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que más macroscópicamente y microscópicamente estamos llegando a tiempos que van haciendo una conexión muy notable, es tiempo de que nosotros nos pongamos a pensar que estamos viviendo los tiempos finales. Entonces, yo quiero dejar en esta consideración bíblico-escatológica en su corazón lo siguiente. Hay muchas maneras, hablando bíblicamente, en las que nosotros, porque son algunas, podemos llegar a la conclusión de que realmente estamos en los tiempos finales, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, en el inminente arrebatamiento y pues claro, después la venida también del anticristo. Muy bien, entonces, cuando nosotros bíblicamente estamos viendo cada vez lo nunca visto, es hora de preguntarnos si nosotros ya estamos listos para enfrentar la eternidad. Y bueno, yo termino con esto. Esta sería mi conclusión en esta ocasión. Si por lo que usted quiera y mande, usted tiene problemas para aceptar la inminencia del arrebatamiento, por lo que usted quiera y mande, pues usted es muy libre y si Dios lo respeta, pues nosotros también. Y si usted por lo que quiera y mande tiene problema para aceptar la teoría pretribulacionista que ubica el inminente arrebatamiento antes de que empiece la semana 70, precisamente en este tiempo de dolores de parto que antecede a la entrada a la semana 70, pues se le respeta, pues si Dios lo respeta, porque nosotros no lo vamos a respetar. Pero aquí donde yo sí quiero ser muy incisiva es en lo siguiente. Nadie que sea humano como usted y yo puede decir que tiene seguro para vivir el próximo segundo. Y no estoy diciendo el día de mañana, estoy diciendo el próximo segundo. Yo podría morir aquí frente a ustedes. ¿Quién dijo que no? Claro que sí, porque somos simples mortales. Entonces, por lo que usted quiera y mande, de cualquier manera, por ser simples mortales, usted y yo necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces, mi invitación es para que usted se aliste. ¿Cómo? Pues pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que lo sea en su vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, quiere decir que sus pensamientos, sus sentimientos y los actos de su voluntad estén alineados a lo que la mente de Cristo dice que se debe pensar, intelecto, sentir, sentimientos y voluntad. Entonces, si usted lo tiene ya hecho, es una persona sabia, y si no, pues está a tiempo de hacerlo. Y este programa está hecho para ayudarnos a cada uno de nosotros para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Que así sea. Muchas gracias por su atención y que Dios conceda todos los anhelos y deseos de su corazón de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias. Dios les bendiga.